Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 384, una identidad inesperada. Rafael miró a Alfonso con una expresión aturdida durante un largo rato, después de que Alfonso le dijera que si el gran duque Odón no permitía la ruptura del compromiso, él revelaría a Felipe IV su propuesta de sucesión al trono de Gálico. ¿Está bien? ¿De qué hablas? No, que le vas a contar a Felipe la propuesta de Odón para deshacerte de él. Eso no es algo que tú harías, eso es algo que haría la señorita Ari. Rafael murmuró distraídamente, ladeando la cabeza. ¿Y entonces qué? Rafael. En ese instante un cojín lanzado por Ariadne golpeó la cara de Rafael. No sabía que eras así, estoy decepcionada. Ariadne tomó otro cojín y se abalanzó sobre Rafael. Alfonso la abrazó. Él la detuvo con el cuerpo, pero con la boca dijo algo que no se sabía si era para detenerla o para animarla. Eso es lo que pasa cuando se encierra en un monasterio. El hombre se aleja de la nobleza. Se vuelve vil. Rafael se asustó y retrocedió 2 pasos. No, ¿qué estás imaginando? Gritó. Si amas a alguien, ¿eso lo hace contagioso? Ariadne, al escuchar la frase que Rafael recitó claramente, dejó de forcejear con Alfonso con el cojín en la mano y se detuvo en seco. Rafael gritó con la cara roja. ¡Ay! ¿Quién es el que está poseído por un demonio lujurioso para llamarme vil ahora, y encima son una pareja? Ariadne bajó la cabeza con la cara completamente roja y Alfonso giró la cabeza hacia un lado y silbó. Ay, de verdad, entré al monasterio y no solo no había lujuria, sino que todo el romanticismo se congeló. Viví meditando 6 horas al día, de lo más sano. Y ahora me llaman vil. Ariadne se cubrió la cara y pensó. Ay, quiero morir. Era un pensamiento que no había tenido ni cuando fue humillada por Lucrecia e Isabella, ni cuando se convirtió en el objetivo de León III, ni cuando tuvo problemas por las intrigas de Elco. Ojalá pudiera hundirme en el suelo. Ariadne era del tipo que se enardecía ante las dificultades, pero era débil ante la vergüenza. Rafael gritaba y Alfonso le respondía, y el zumbido resonaba afuera. Después de un largo rato, Rafael volvió a un tono tranquilo. Pero, Alfonso. Por suerte, Rafael cambió de tema. En realidad, lo hizo al ver que Ariadne se estaba hundiendo, pero ella no lo sabía. Si lo dices así, ¿no se deteriorará realmente la relación con el gran duque Odón? Alfonso asintió. Así es. Es una amenaza descarada. Rafael frunció el ceño. ¿Crees que Odón se quedará de brazos cruzados después de que lo rechaces así? Rafael aconsejó. En lugar de intentar romper el compromiso ahora mismo, ¿por qué no lo pospones por un tiempo, diciéndolo de forma indirecta? Rafael. Alfonso respondió con voz grave. Agradezco tu buen consejo. Pero eso está fuera de mis opciones. Ya no tenía intención de dejar a Ariadne en una situación complicada. Le daría una seguridad completa. Ya se sentía muy mal por no poder darle de inmediato una boda proclamada a los 4 vientos y la corona de princesa. Un matrimonio legal válido era lo mínimo que podía darle a Ariadne en ese momento. Para eso, Lariesa debía ser apartada. Pero Alfonso. Rafael preguntó de nuevo con cautela. Si yo fuera Odón, si me dijeras si no oficializas la ruptura del compromiso, se lo revelaré todo a Felipe, creo que me desharía rápidamente de Felipe antes de que tú le hablaras al rey. Si Felipe fuera eliminado, solo quedaría Odón en el reino de Gálico. Él conseguiría un primo de algún lugar para poner un rey títere, y después de sentar a un extranjero, se convertiría en el verdadero poder del reino de Gálico. Al final, después de la muerte de Felipe, Odón no tendrá más remedio que tomar el poder, pero si Odón se ve forzado a un golpe de estado por tu culpa, ¿crees que tendrá buenos sentimientos hacia ti? Sin embargo, Alfonso respondió con calma. Él también tenía su propio plan. Esa parte la resolvió Felipe IV. Alfonso sonrió. Si se aprueba la gran amnistía de la ley alemán, el sucesor será el hijo ilegítimo de Felipe, así que no importa a quién traiga el gran duque Odón, el hijo ilegítimo irá primero. ¿Felipe y ese hijo ilegítimo tolerarían la regencia de Odón?
Según el pensamiento de Alfonso, Odón no tendría más remedio que ser apartado. Si se aprueba la ley alemán, el hijo ilegítimo gobernará directamente. Esta era la razón por la que Alfonso no se inmutó al escuchar la historia de la gran amnistía de la ley alemán, que podría permitir que el duque César amenazara su posición. Alfonso tenía la confianza de que no sería superado por César, y Ariadne era mucho más importante que eso. Besó la frente de Ariadne. Si la fecha de la amnistía coincide, también podrás moverte con más comodidad. La consideración de Alfonso era de agradecer. Sus labios en su frente eran increíblemente cálidos. Por eso Ariadne tuvo que morderse la lengua antes de darle la mala noticia a Alfonso. Es que... Ariadne abrió la boca con una expresión de dificultad. El bastardo Jan es joven. La expresión de Alfonso se volvió ambigua. ¿Joven? ¿Qué tan joven? Considerando la edad de Felipe y viendo que se esfuerza tanto por establecerlo como sucesor, pensé que tendría unos 15 o 16 años. Ariadne negó con la cabeza. Como mucho 4 o 5 años. No puede ser mayor. La expresión de Alfonso se complicó. Porque lo que Ariadne decía en ese momento no tenía sentido común. Felipe IV todavía es relativamente joven, pero el bastardo al que quiere dar la sucesión, incluso arriesgándose a aprobar la gran amnistía de la ley alemán, es también joven. Ariadne continuó lentamente. Es que la madre del bastardo Jan es la princesa Auguste. Las expresiones de Alfonso y Rafael cambiaron como las de alguien que ha comido algo incomible. Rafael hizo un ruido extraño. Alfonso gimió. Así que por eso fue. Algunas circunstancias extrañas que surgieron durante las negociaciones matrimoniales con el reino de Gálico finalmente encajaron. El príncipe Alfonso y la princesa Auguste eran primos, por lo que no podían casarse según la ley eclesiástica, pero en realidad, eso no sería un problema si se obtenía una dispensa especial del Papa. No era que no hubiera habido casos en la historia de primos o parientes de sexto grado que se casaran con la aprobación del Papa. Sin embargo, el reino de Gálico se negó rotundamente a ofrecer a la princesa Auguste como moneda de cambio. Incluso hicieron una propuesta extremadamente complicada de adoptar a la gran duquesa Lariesa y luego obtener una dispensa especial del Papa. Y la mirada con la que la princesa Auguste lo miró cuando visitó el reino de Gálico. El príncipe Alfonso había crecido rodeado de chicas que lo miraban con ojos llenos de afecto desde pequeño. Había mujeres que fingían ser indiferentes, pero nunca había visto a una mujer que realmente lo odiara. Sin embargo, Auguste realmente no tenía ningún interés en él. Más bien, Felipe era quien lo tenía más en cuenta. La mirada de Auguste era completamente fría. Era porque ya tenía dueño. Las cejas de Alfonso se fruncieron. Entonces, ¿Odón mantendrá su puesto como regente, se apruebe o no la ley alemán? Negó con la cabeza. Eso no podía detenerlo. De todos modos, no importa. Odón no puede hacerme nada. Mañana mismo. Espera un momento. Espera. Fue Rafael quien interrumpió a Alfonso. Si se aprueba la gran amnistía de la ley alemán, sería inútil, pero si la sucesión de un hijo ilegítimo sigue siendo imposible. Ariadne aguzó el oído. Rafael no era una persona que dijera tonterías. Creo que deberían conocer a Julia, o más precisamente al novio de Julia. Ariadne preguntó sorprendida. ¿Julia tiene novio? Era su amiga, que se quejaba todos los días de que no había ningún hombre decente. Decía que todos los hombres que sus padres le presentaban eran viejos y feos y era Julia, quien le había pedido que pensaran juntos en cómo no ver la línea. Rafael puso una expresión un poco incómoda. Así que también era un secreto para la señorita Ari. Sin embargo, con el destino de la nación en juego, la vida privada de su hermana no importaba. No, ya había hecho suficiente al proteger la vida privada de su hermana hasta ahora. Es un noble de origen gálico. Los detalles, pregúntaselos directamente. Rafael añadió. Él podrá darnos una pista en esta situación. La historia de que Felipe IV había solicitado al Papa Ludovico una gran amnistía de la ley alemana se extendió por el continente central de boca en boca, pero a la velocidad de la luz. Esto se debía en parte a que el Papa, que había purgado a todos sus antiguos allegados, no había podido controlar a los nuevos.
Y en parte a que la historia se había filtrado por parte de los teólogos a quienes Felipe había encargado un proyecto para crear una base teológica para su solicitud de una gran amnistía de la ley alemana, y por parte de los monasterios a los que pertenecían. Y esta historia llegó muy rápidamente a la persona que más anhelaba la autorización de la sucesión de un hijo ilegítimo. «Madre, ¿lo ha oído?». El duque César le gritó a la duquesa Rubina con voz entrecortada por la emoción. La duquesa respondió con indiferencia. «Qué raro que vengas a verme primero. Me refiero a la historia de la gran amnistía de la ley alemana». Ante esa palabra, la duquesa Rubina aguzó el oído. ¿Gran amnistía de la ley alemana? Sabía lo que era la ley alemana. Era la palabra que se refería a la maldita ley eclesiástica que impedía que su hijo ascendiera al trono. Ahora eres el sobrino del rey, así que eso no tiene nada que ver. Si la ley alemana se interpreta correctamente con la gran amnistía, ya no seré el sobrino del rey, sino el primogénito del rey. César exclamó con voz de júbilo. El primogénito del rey, el hijo de mi madre. El primer hijo del rey. El primer hijo varón. Podría tener un rango de sucesión más alto que el príncipe Alfonso, nacido de la reina. La codicia brilló en los ojos de Rubina. No es momento para esto. Sabe que la gran amnistía de la ley alemana se emite especificando un año, ¿verdad? Para Rubina, era la primera vez que lo oía. César le explicó brevemente a su madre el método de la amnistía. Normalmente se emite un decreto de amnistía con la excusa de que hay algo que celebrar. Se especifica un año concreto, o de qué año a qué año la gracia del Espíritu Santo ha descendido, por lo que se emite un decreto de amnistía para ese periodo, se designa de esta manera. Sus ojos brillaban con ambición. El decreto de amnistía debe incluir mi año de nacimiento. Es una oportunidad única en la vida, o quizás una que nunca se presente antes de morir. No puede perderla. Madre, debe convencer a su majestad el rey. Y esta percepción que una oportunidad así no se presentaría dos veces también la compartía su madre. Rubina respondió con voz resuelta. Voy ahora mismo.